Vamos a hablar de las oraciones subordinadas adjetivas. Pero primero necesitamos entender qué es una oración subordinada. Las oraciones subordinadas corresponden a periodos de oraciones en un mismo enunciado. Por lo tanto, vamos a identificar una oración principal como OP y una oración subordinada o dependiente, que es la OS. Estas últimas no van a tener sentido por sí solas, por esas razones que son subordinadas. Para poder entender lo que dicen, debemos ubicarlas en relación con la oración principal. De ahí vamos a entender que hay tres tipos de oraciones subordinadas: la oración subordinada sustantiva, la oración subordinada adjetiva y la oración subordinada circunstancial. Pero para nuestro interés solo vamos a enfocarnos en la oración subordinada adjetiva. Esta oración funciona como un adjetivo de la oración principal. Recordemos que los adjetivos lo que hacen es brindar características, nos dan cualidades, nos describen cómo son los sustantivos, que en este caso pertenece a la oración principal. Y entonces vamos a identificarlas porque, entre otros, llevan pronombres como que o cuyo después de un sustantivo. Acá tenemos tres ejemplos. El primero de ellos: el carro rojo que estaba estacionado recibió una multa de tránsito. Ubicamos un que después de la palabra rojo, que corresponde a un adjetivo de un sustantivo. Entonces, de todos los carros de los que yo estoy hablando o de los que me puedo referir, del que yo voy a decir algo es del que estaba estacionado, ¿ok? Del carro rojo que estaba estacionado. Esta es la clave. Por lo tanto, que estaba estacionado corresponde a la oración subordinada. Y el carro rojo recibió una multa de tránsito es la oración principal. Si yo quito esta parte de la oración subordinada, la oración principal se va a entender a la perfección. ¿Por qué? Porque tiene completo su significado. Mientras que si yo nada más digo que estaba estacionado, necesito otra información para poder completar y entender el enunciado. Lo mismo sucede con esta segunda oración. La niña que ganó el concurso fue condecorada con el primer lugar. De todas las niñas de las que yo puedo hablar, a la que me refiero es a la que ganó el concurso. ¿Ok? Entonces, en este caso, que está ubicado después del sustantivo, lo cual ya nos indica que por aquí puede haber una oración subordinada. Y cuando termino de leer la oración que ganó el concurso, entiendo que esa es la característica de la niña. De todas las niñas de las que yo voy a hablar, es de la que habló el concurso. Por lo tanto, que ganó el concurso es la oración subordinada y la niña fue condecorada con el primer lugar es la oración principal. En esta última que tenemos acá, el árbol cuyas ramas florecían en verano se marchitó. La característica del árbol es que sus ramas florecían en verano. Por lo tanto, el árbol se marchitó corresponde a la oración principal. Vemos nuevamente el pronombre relativo cuyas, que nos marca que hay una oración subordinada y justo porque está después de un sustantivo. También es importante reconocer que estas oraciones subordinadas adjetivas, osa, o bien del relativo, como también se les conoce, se llaman así porque se encargan de detallar una información adicional sobre el sustantivo de esta oración principal. Y esta información se puede omitir y la oración principal va a seguir teniendo sentido. Vamos a reconocer a la osa porque se introduce con pronombres relativos. Ya vimos dos en la filmina anterior. Vamos a acotar algunos otros. Tenemos que, quién, quiénes, cuya, cuyo, cuyas, cuyos, el, la cual, los cuales, las cuales. Estas son como las palabras claves que nos van a introducir una oración subordinada adjetiva, que es la que estamos estudiando. Veamos el siguiente ejemplo. Jonás cocinó los frijoles que dejó en remojo el día anterior. Tenemos dos palabras subrayadas, que en este caso es cocinó y dejó. Ambas son verbos. Esto quiere decir que son dos oraciones. A cantidad de verbos, cantidad de oraciones. Entonces tenemos el verbo 1 cocinó y dejó el verbo 2.
Identificamos la cláusula que de pronombre relativo, lo cual nos indica que por aquí puede haber una oración subordinada. Jonás cocinó los frijoles es una oración y que dejó en remojo el día anterior es otra oración. Jonás cocinó los frijoles es la oración principal y que dejó en remojo el día anterior es la oración subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque primero identificamos que el que se encuentra después de un sustantivo. Eso quiere decir que lo va a caracterizar. De los frijoles a los que yo me refiero, de los que estoy hablando, es de los que dejó en remojo el día anterior. No los frijoles rojos, no los frijoles molidos, no, de los que dejó en remojo el día anterior. Por esa razón es que esta oración que tenemos acá caracteriza a los frijoles, caracteriza al sustantivo que le precede. Veamos otro ejemplo de un texto literario. Odiseo extraña a Penélope, la cual es una fiel esposa. Lo primero que vamos a identificar siempre son los verbos. Tenemos extraña y es. Por lo tanto, verbo 1, oración 1, verbo 2, oración 2. Acá tenemos una coma que separa ambas oraciones, por lo cual es un poco más fácil de identificar cuál oración es cuál. Tenemos la cláusula la cual de pronombre relativo y está ubicada después de un sustantivo. ¿Okay? Podemos ver que la oración subordinada adjetiva puede estar al final o puede estar en medio, como en los ejemplos que vimos anteriormente. Difícilmente la vamos a encontrar al inicio porque recuerden que este pronombre tiene que estar a la par de un sustantivo. Entonces, si está al inicio y no tenemos ningún sustantivo a la par, pues claramente no va a corresponder a una oración subordinada adjetiva. Seguimos acá. Identificamos que entonces Odiseo extraña a Penélope se entiende por sí sola, mientras que la cual es una fiel esposa necesita otra oración, necesita otro elemento para poder identificar el significado en la oración. Odiseo extraña a Penélope va a ser la oración principal y la cual es una fiel esposa es la oración subordinada adjetiva. La corrección podría ser, Odiseo extraña a Penélope, su fiel esposa, y ya ahí quitamos el verbo, por lo tanto tendríamos solo una oración. O bien, Odiseo extraña a su fiel esposa Penélope. Mantenemos lo que expresamos en la oración inicial, que es subordinada, y acá lo anotamos simplemente ya como su adjetivo directo. Estas son las formas en las que podemos corregirlo, porque el exceso de oración subordinada hace que se cometa un vicio de lenguaje. Y la idea es de que tratemos de expresar nuestros significados o nuestros sentidos lo más concretos posibles. Veamos otro ejemplo de otro texto. En este otro ejemplo tenemos la oración Tiresias, el que interpreta oráculos, advirtió a Edipo. Lo primero que vamos a identificar son los verbos. En este caso tenemos dos verbos, por lo tanto tenemos dos oraciones. Posterior a eso vamos a ver que la cláusula el que corresponde a un pronombre relativo y lo ubicamos después de un sustantivo. Esto quiere decir que entonces nos va a introducir una oración subordinada adjetiva. Muy bien. Identificamos que Tiresias advirtió a Edipo se entiende por sí sola, mientras que el que interpreta oráculos necesita otra información para poder entenderla. Por lo tanto, Tiresias pertenece a la oración principal, lo mismo que advirtió a Edipo, mientras que el que interpreta oráculos es la oración subordinada adjetiva. De todos los tiresias a los que yo me voy a referir, estoy hablando exclusivamente del que interpreta oráculos. Esta es la característica. Toda la oración se vuelve la característica del sustantivo que le precede, es decir, que tiene antes. Por lo tanto, vamos a calificar a este sustantivo. Por esa razón es que la oración es subordinada adjetiva porque nos brinda características. ¿Cómo podemos corregirlo? La corrección puede ser, Tiresias, el intérprete de oráculos, advirtió a Edipo.
O bien, el intérprete de oráculos, Tiresias, advirtió a Edipo. En ambas oraciones ya solo me queda un verbo. Eso quiere decir que toda ella es una sola oración. Esto es lo importante, que cuando cambiemos el o cuando corrijamos esta oración subordinada, se conserve la idea central de esa característica de la que yo hablé en la oración subordinada. En algunos momentos va a ser difícil acomodarla y vamos a tener que buscar sinónimos de ese verbo que es realmente la característica, ¿verdad? El que interpreta es porque es intérprete, ¿de acuerdo? Esa es la idea de la oración subordinada adjetiva.